Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy vengo a explicarles acerca del Farm Pass y los puntajes de las tareas. Primero quiero decirles que el Farm Pass fue introducido hace un par de actualizaciones y varía según las necesidades de los jugadores, por lo que se encuentra en constante cambio por parte de los creadores de Supercell, siempre con el objetivo de que no te aburras dentro de tu misma granja. Gracias al pase de la granja tienes la oportunidad de realizar tareas durante el mes que varían su tipo según el nivel de cada jugador. Podrás ganar puntos y así conseguir y ganar monedas, experiencia, materiales, decoraciones y muchas otras cosas más. Lo primero y más importante que quiero que sepas es que no tienes que comprar el Farm Pass cada mes. Esta opción es solo para el que quiere y el que puede comprarlo cada mes. Tampoco es obligatorio que participes todos los meses del Farm Pass. Si tú no deseas jugar al Farm Pass, simplemente entrar y cosechar en tu granja, alimentar tus animales, es exactamente igual que el derby. Puedes o no puedes, si no quieres, jugar al derby, al valle, al pueblo y al Farm Pass. Todas esas cosas son muy opcionales dentro de la misma granja. A pesar de que no tengas dinero de verdad para comprar el Farm Pass, igual vas a poder obtener beneficios totalmente gratis. Solo debes jugar y juntar 600 puntos antes de finalizar el mes para conseguir todas las recompensas. Para poder llegar a los 600 puntos antes de que se cumpla el mes, deberás realizar diferentes tareas en tu granja. Estas tareas vienen en dos tipos, las que son semanales y las diarias. Los objetivos diarios son tareas que cambian cada día a las 8 de la mañana de la hora universal. Esas son las 3 de la mañana de Colombia. Son tareas que puedes realizar muy fácilmente, plantar 50 o 60 cositas, cosechar, recolectar productos. Su puntaje varía también según el día de la semana en el que se encuentren del Farm Pass. Las primeras semanas del Farm Pass te van a llegar objetivos diarios que solo te van a dar 3 puntos por cada tarea. En la siguiente semana serán de 4 puntos y las últimas semanas serán de 5 puntos. Estas tareas van a caducar diariamente si tú no las realizas, o sea que puedes hacerlas o no. Si las haces te dan los puntos y si no las haces simplemente a las 8 de la mañana del día siguiente de la hora universal se quitarán y al momento en que tú entres al juego te van a dar otras 3 tareas nuevas para otros puntajes diferentes. Los objetivos diarios no te van a aportar muchos puntos para el Farm Pass, pero si entras a tu granja todos los días podrías conseguir los 600 puntos del pase mucho antes que aquellos jugadores que no lo realizan. Sin embargo, estas tareas aumentan los puntos cuando transcurre la temporada, así tal cual como te acabo de explicar. De 3 puntos pasan a 4 puntos, luego a 5 puntos y en 5 puntos se terminan quedando en los últimos días o las últimas semanas del Farm Pass para ayudarle al jugador a llegar a esos 600 puntos. Los objetivos de temporada, que son las tareas que aparecen cada semana en tu granja, son tareas más tardadas en terminar, son un poquito más difíciles, aunque no son imposibles de hacer. Pero estas tareas no se van a vencer. Tendrás todo el mes de la temporada para terminar tus objetivos. Su puntaje también va a ir creciendo a medida que avanza la temporada. Así pues, la primera semana del pase, estas tareas aparecerán con 50 puntos. La siguiente semana te van a dar 60 puntos cada semana. La siguiente te va a dar 75 puntos y la última te dará 85 puntos por tarea.
La ventaja de estos objetivos de temporada es que estas tareas no se vencen como los objetivos diarios. Estas vas a tener todo el mes para realizarlas. Y también la otra ventaja es que si, por ejemplo, en la primera semana a mí me salió esta de las 30 frutas de mis árboles, recoger 30 frutas de los árboles, y yo no lo hice porque, por ejemplo, no tenía mis árboles listos, no lo hice en toda la semana o no tengo toda la plata para comprar mis árboles, sino que me tengo que esperar y llegó el momento de cambiar las tareas semanales, entonces esa tarea pasa automáticamente de 50 a 60 puntos. Si estamos en la tercera semana se volverá de 75 puntos y si estamos en la última se volverá de 85 puntos. Eso quiere decir que tareas más difíciles, como por ejemplo enviar 4 barcos para los jugadores que tienen nivel muy bajito y que se les hace muy difícil enviar 4 barcos todos los días o 4 barcos durante la semana, porque a veces son barcos que son muy imposibles para los niveles más pequeños, van a tener todo el mes para hacerlo. Si, por ejemplo, empezaron la primera semana y cada semana mandaste solo un barquito, mandaste un barco, a la segunda semana mandaste otro barco, a la tercera mandaste otro barco y finalmente la última semana, cuando ya las tareas tienen 85 puntos, mandaste el último y completaste esa tarea te va a dar 85 puntos para que llegues al final de tu pase. Este método es muy beneficioso para las granjas que tienen nivel pequeño o medianamente pequeño. ¿Por qué? Porque si a mí, por ejemplo, me sale una tarea de una máquina a la cual yo no he podido comprar o todavía no la tengo, que es normalmente lo que pasa con las máquinas de las granjas pequeñas, que no les alcanzan las monedas para comprar, o por ejemplo tienen que entrar a pescar y todavía no han desbloqueado el lago porque no tienen plata, entonces les da la ventaja de desbloquearlo, de poderse ganar las monedas, de poder hacer su tarea durante todo el mes. ¿Y qué otra cosa sucede? Que, por ejemplo, si yo no quiero ir a pescar o no tengo cómo ir a pescar porque definitivamente no me alcanzaron las monedas, existen otros tipos de tareas. Como esas tareas van aumentando poco a poco en puntaje, no voy a tener que hacer todas las tareas que me salgan de los objetivos mensuales, porque va a llegar un momento en que solo haciendo 5 tareas de 85 puntos voy a lograr el final del Farm Pass. Esto también pasa que con las personas que no pueden entrar todos los días a su granja a jugar o a hacer las tareas, no van a tener necesidad de hacerlo. Pueden entrar, por ejemplo, al Farm Pass en la última semana del mes y esa semana o las últimas 2 semanas antes de que se acabe van a poder lograr los 600 puntos sin mayores esfuerzos. Y yo hasta aquí dejo este video. Si te gustó esta información, dale un like, recomiéndalo con todos tus amigos y suscríbete si aún no lo has hecho. Te deseo un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.